A ver, ¿cómo se levanta desde cero uno de los fondos de inversión más rentables y, a la vez, más secretos de la historia? Pues todo arranca con un problema fundamental, bueno, más bien una frustración, la que sentía su fundador, el matemático Jim Simons, con la forma tradicional de invertir. Y es que esta frase lo clava, ¿verdad? Resume perfectamente esa montaña rusa emocional que es invertir basándose en el instinto. Simons estaba harto, pero harto de verdad de esa subjetividad, de esa sensación de que ganar o perder dependía más de la suerte o de una corazonada que de un análisis serio. Su objetivo era muy claro, salirse de ese juego. Y aquí, justo aquí, es donde llega el punto de inflexión. La decisión que lo cambia absolutamente todo. En lugar de intuición, iba a usar matemáticas. Su misión a partir de ese momento fue clarísima. Encontrar un método puramente cuantitativo, sin un ápice de emoción, para conquistar los mercados. Vale, pues con esa idea en mente arranca la búsqueda. Simons pensó, a ver, ¿cuál es la mejor estrategia? Y llegó a la conclusión de que tenía que apostarlo todo a una sola persona. Un genio de las mates, eso sí, un genio un poco complicado, y ponerle sobre la mesa todo lo que necesitara para montar el sistema desde la nada. Y esa persona no era un desconocido, que va, era un viejo amigo suyo, otro matemático, James Axe. Para Simons, Axe era la pieza perfecta, el tipo ideal para construir ese sistema de inversión pionero basado en ordenadores. Alguien que podía mirar el mercado y, en lugar de ver caos, ver un puzzle matemático gigante por resolver. Pero claro, aquí es donde la historia se pone interesante de verdad, porque el genio elegido para esta misión, digamos que no era un tipo fácil, para nada. Vamos a hablar un poco de James Axe. A ver, sobre el papel, el tipo era una máquina. Un fuera de serie, sus credenciales eran, impecables. Había ganado premios súper prestigiosos y, ojo al dato, con solo 29 años se convirtió en el catedrático más joven de la historia de la Universidad de Cornell. Un talento brutal, sin duda. El problema venía por otro lado. Junto a esa mente brillante había un carácter, digamos que explosivo. Tenía un historial de llegar a las manos con colegas y una anécdota buenísima. Una vez se plantó en una partida de póker en pleno verano con un pasamontañas puesto. ¿Para qué? Pues para que no se le notaran los faroles. Obviamente la cosa no funcionó muy bien. Pero bueno, a pesar de todo este genio, los primeros intentos de ADAX pues no fueron para tirar cohetes, la verdad. Sus modelos eran muy básicos y sobre todo se toparon con un muro, un problema que lo echaba todo por tierra. Los datos eran malísimos, estaban llenos de errores. Y esto nos enseña algo importante. De nada sirve ser un genio si trabajas con malos materiales. Y es justo aquí donde entra en escena el siguiente personaje clave de nuestra historia, Sandor Strauss. Y con él, el elemento que lo cambió todo. La verdadera base de todo el sistema, la obsesión por tener datos puros, datos perfectos. ¿Quién era Strauss? Pues era un académico, un informático, que sentía que no acababa de encajar del todo. Se veía a sí mismo como un matemático mediocre. Así que cuando Simons apareció y le ofreció un trabajo duplicándole el sueldo, pues no se lo pensó. Dejó la estabilidad de la universidad y se tiró a la piscina con ese equipo tan peculiar. Y eso que todo el mundo, amigos, familia, le decían que estaba loco. Aquí es donde la historia da un vuelco. Y lo curioso es que no es por una fórmula matemática increíble, sino por un trabajo de hormiguita, súper minucioso y con cero glamour. Strauss se obsesionó, pero de verdad, con limpiar los datos. Se dedicaba a comprar cintas magnéticas viejas, buscar errores y luego, con una paciencia infinita, se ponía a contrastar cada precio con periódicos antiguos. Una locura. Nadie le había pedido que hiciera todo eso, pero él lo convirtió en su cruzada personal. Y claro, toda esa obsesión al final pagó. Y vaya si pagó, con una base de datos que por fin era fiable, que estaba limpia. Los modelos de AAX empezaron a dar resultados muchísimo mejores. Era la primera vez que tenían una prueba real, tangible, de que, oye, esto de las matemáticas de verdad podía funcionar en el mercado. Pero esto era solo el principio. Para subir de nivel de verdad, no bastaba con tener buenos datos y modelos simples. Había que ir más allá. Había llegado el momento de meter en la ecuación unas matemáticas, mucho más bestias, radicalmente distintas. El equipo se dio cuenta de que había llegado a un límite. Habían tocado techo. Para descubrir patrones que los demás no veían, necesitaban armas más potentes, herramientas mucho más sofisticadas. Así que, ¿qué hicieron? Pues contratar a un consultor externo, un experto en un área muy, muy específica de las matemáticas. Y ese campo eran las ecuaciones estocásticas. A ver, para que nos entendamos, pensemos en ellas como una forma de crear modelos matemáticos para cosas súper inciertas que cambian todo el rato, como la predicción del tiempo. La idea era exactamente esa, tratar los mercados como si fueran el tiempo. Caóticos, sí, pero con ciertos patrones ocultos, no del todo aleatorios. Este consultor se llamaba René Carmona, y la idea que puso sobre la mesa fue una auténtica revolución. Básicamente les dijo,
Olvidaos de intentar crear modelos vosotros, los humanos. ¿Por qué no dejamos que los ordenadores hagan el trabajo? Que sean ellos los que busquen los patrones escondidos en los datos. Esto no era una simple mejora técnica, ¿eh? Era cambiar la filosofía de arriba a abajo. Y aquí llegamos al quid de la cuestión. El método que usaban antes se basaba en modelos que una persona podía entender, podía razonar. Pero este nuevo enfoque, que usaba algo llamado métodos de kernel, era literalmente una caja negra. La máquina encontraba relaciones súper complejas, pero el porqué, el motivo por el que tomaba una decisión u otra era un completo misterio. Incluso para la gente que lo había programado. La reacción de Simons lo dice todo. Él, que había empezado toda esta aventura para encontrar una lógica matemática pura, de repente se encuentra con una máquina que toma decisiones que él no puede entender. El sistema, sin más, escupía órdenes. Compra esto, vende aquello, sin dar ni una sola explicación. Y la respuesta de Carmona fue brutalmente simple y directa, y resume perfectamente la filosofía que iba a dominarlo todo a partir de entonces. Le dijo, solo sigue los datos, Jim. No soy yo, son los datos. O sea, la intuición humana no vale nada. Lo único que importa es lo que dice la máquina. Hay que confiar ciegamente en ella. Y este, sin duda, fue el paso final, el más difícil de todo el viaje. Tomar la decisión de cederle el control total a un sistema que ni ellos mismos entendían por dentro. Un verdadero acto de fe. Y lo más curioso de todo es que fue James Axe, el tipo del carácter explosivo, el primero en subirse al barco. Fue él quien le insistió a Simons, «Jim, que funciona». Axe había llegado a una conclusión radical. Los seres humanos, con nuestras emociones, nuestros sesgos, somos un desastre prediciendo precios. Simplemente no podemos hacerlo bien. Para Simons, en cambio, esto era una batalla interna tremenda. Por un lado, con la cabeza fría, sabía que este era el camino. Era justo lo que había estado buscando. Pero por otro, emocionalmente le costaba horrores aceptar un sistema en el que no podía meter mano, que no entendía del todo. Su cabeza decía, adelante, pero el instinto, el corazón, le frenaba. Pero al final los números mandan, y los números no mienten. En cuanto empezaron a probar en serio este nuevo sistema, esta caja negra, los resultados mejoraron de una forma espectacular. Ese salto de fe, esa decisión de fiarse del algoritmo, había funcionado. ¿Y de qué manera? Y todo esto nos deja con una pregunta final que va más allá del dinero. La historia de Simons y su equipo no va solo de finanzas. Es en realidad una de las primeras grandes historias sobre la confianza entre un ser humano y un algoritmo. Una pregunta que hoy, en un mundo que depende cada vez más de la inteligencia artificial, es más importante que nunca.